Para medir la economía de un país es necesario conocer las principales variables económicas, como son la inflación, la tasa de interés externas y internas, el dólar, el gasto del gobierno, el crecimiento selectorial, los resultados financieros selectoriales, las ventas del comercio, el consumo de los hogares y la pirámide poblacional. México es un país con muchos tratados, de los cuales en la mayoría no es muy beneficiado. Sin embargo, estos tratados nos han permitido alzar la mano en el mundo y posicionarnos. Lo que más son circuitos eléctricos, autopartes y automóviles. Para medir el crecimiento o decremento de la producción de bienes y servicios de las empresas de un país, necesitamos el PIB. Este es prácticamente un indicador de la competitividad de las empresas. El crecimiento del Producto Interno Bruto es importante porque si no crece significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas. Por tanto, la generación de empleos tampoco crece. Si el PIB decrece, significa que los aumentos salariales tienden a ser menores al mismo y también afecta directamente a la recaudación, ya que tanto las empresas como trabajadores son sometidos a los impuestos. Sin empresas no se recauda ni a empleados ni a compradores. El tipo de cambio también es una referencia que se utiliza en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera, o cuántas unidades se adquieren al vender una moneda en el extranjero. Existen tres regímenes cambiarios. El fijo, que es donde la autoridad establece el tipo de cambio y se compromete comprando o vendiendo divisas a garantizar el precio que se encuentre en determinado nivel. Existe el flotante o flexible, que es donde el precio obedece a la ley de la oferta y la demanda en el estado y se abstiene a invertir. Las bandas cambiarias es un esquema intermediario en donde la autoridad permite que se mueva libremente, pero cuando se alcanza un piso, el gobierno interviene vendiendo o comprando divisas para mantenerlo en la misma. La inflación es un aumento generalizado y sostenido sobre los precios y bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Generalmente se contabiliza al año. Cuando los precios se incrementan, en general, cada vez se pueden comprar menos bienes y servicios. Es decir, la inflación refleja un valor real de intercambio en la unidad de medida de la economía. El índice de mediación de la inflación es denominado índice de precios al consumidor. Dentro de las causas que genera la inflación podemos mencionar la inflación derivada de los consumos o la demanda, es decir, si la demanda de bienes o servicios supera la capacidad de importación o producción, los precios tienden a aumentar. La inflación de costos ocurre cuando el precio de las materias primas, por ejemplo el cobre, el petróleo, la energía o la harina, aumenta y para no perder su margen de ganancia también aumenta el precio. La inflación autoconstruida es generada cuando se estima que subirán los precios y entonces se incrementan los precios para que éste sea gradual. La inflación por expectativas de inflación. En los países de alta inflación, los trabajadores exigen aumentos de salario para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual hace que los empresarios tengan que subir sus precios para poder aumentar así el margen de ganancia. Ahora, con respecto a la magnitud, tenemos la inflación moderada, que es un incremento de manera prudente de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de él y ahorran, con lo que mantienen los proyectos productivos. Si la gente no ahorra, no hay de dónde sacar los préstamos, ni de dónde sostener el desarrollo. La inflación galopante significa que todos los precios van a aumentar a dos dígitos, es decir, de 40, 100 o 250 en un plazo promedio de un año. Sugieren los grandes cambios de contratos realizados con una moneda fuerte, generalmente el dólar. Dado el valor de los productos es cambiante, la gente opta únicamente por tener lo necesario y no hay cabida para el ahorro. La hiperinflación es una inflación anormal de la cual los índices aumentan el 50% o más mensual, es decir, aproximadamente un 13,000% anual. Ese tipo de inflación anuncia que un país ha tenido una severa crisis económica. El dinero pierde su valor y el valor adquisitivo disminuye vertiginosamente y la población busca gastar todo el dinero antes de que pierda todo su valor. En la economía existe el crecimiento sectorial. Este crecimiento indica el crecimiento de una de las divisiones de la actividad económica dentro del estado o determinado territorio. Existen diferentes tipos de sectores, como son el sector primario. En él se encuentra la agricultura, exportación comercial, ganadería, minería y pesca. En el sector secundario está la construcción, manufacturas, electricidad, gas y agua. En el sector terciario se encuentran las comunicaciones, el comercio, el servicio y el transporte. Estos conceptos de economía son importantes, ya que si sabemos interpretarlos de manera correcta, podemos verificar cómo está funcionando un país en materia económica, es decir, si es rentable invertir en él o no.